Esta noche quiero tocar con ustedes de un libro que a ustedes les encanta mucho tocar. Alguno va a decir Apocalipsis. Es un libro precioso, emocionante, emotivo, profundo. A mí me encanta el Apocalipsis, pero esta vez no es Apocalipsis. Algunos dirán, es Génesis entonces, el libro de los comienzos. Pero hubo comienzos ahí que no me gustaron mucho, como el primer asesinato, el primer pecado, la primera serpiente y cosas así. Pero es historia bíblica, hay doctrina bíblica, hay advertencias bíblicas y hay que estudiarlo. Pero un libro que da regocijo tocar, se tocó hoy en la lectura, es el libro de los Salmos, el libro de los Salmos. ¿Cuántos de nosotros tenemos alguna deuda con el libro de los Salmos? ¿Tenemos deudas? Levanten su mano los que tienen deudas con el libro de los Salmos. Qué bonito. No es bonito tener deudas de otra naturaleza, pero estar endeudados con Dios lo estaremos siempre. Y siempre hay un salmo que entra en acción cuando estamos en un atolladero emocional, cuando estamos en un lodazal emocional, cuando patinamos, cuando parece que no hay una voz que surja de algún sitio para decirnos qué hacer, qué voy a hacer con mi situación matrimonial, qué voy a hacer con mi pastorado, qué voy a hacer con esta problemática, con esta necesidad económica, qué voy a hacer con esta oposición que estoy sintiendo. Y siempre hay un salmo, especialmente a unos que ya tenemos detectados. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hay un sermón grabado hace muchos años en nuestra iglesia, usted lo puede conseguir, se lo vamos a dar al mismo precio de siempre. Y ese sermón habla de ese texto y se dice varias veces, ¿por qué da la sensación de que Dios te va a dejar caído un momento? ¿Por qué? Echa sobre tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. No lo dejará caído para siempre. ¿Qué sensación da? Que va a dejar por un momento que esa caída nos enseñe algo. Cuesta 500 pesos ese cassette. No, los discos ya no suben de precio, pero la palabra de Dios siempre es preciosa y apreciada. Y ese ministerio ha sido de mucha bendición a través de los años, ministerio de nuestra iglesia, ministerio de los pastores directamente, porque son los temas que se graban y edifican. Así que pido sus oraciones, hermanos, por esto que he compartido con ustedes. Salmo 139. Por favor, Salmo 139. Los atributos naturales de un Dios real y verdadero en relación con sus hijos. Es el título más largo que he usado en toda mi vida. Los atributos naturales de un Dios real y verdadero en relación con sus hijos.
Última vez. Los atributos naturales de un Dios real y verdadero en relación con sus hijos. Salmo 139. Antes del Salmo 139 viene el Salmo 138. Y esa es una joya de sabiduría que les estoy dando. Antes del Salmo 139 está el 138. ¿Por qué les digo eso? Porque el Salmo 138 es como si fuera preparatorio para presentarnos el Salmo 139. Especialmente el versículo 3 del 138. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. No les pregunto si lo tienen, porque al tener el Salmo 139, ahí están en el 138 también, ¿sí o no? Salmo 138, 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Es un salmo, es parte de un salmo que para mí ha sido de mucha bendición en muchas etapas difíciles de mi ministerio, a través ya de más de 50 años de puro ministerio, desde que entregué mi vida al Señor, y voy a dar mi testimonio entero en Chile para 4 países que van a estar representados allí: Brasil, Argentina, Chile, por supuesto. Se me va el otro. Uruguay. Y a veces se asoma uno que otro paraguayo por allí. Y voy a dar mi testimonio de cómo rendí mi vida al Señor Jesucristo en un campamento a los 17 años de edad. Y partiendo de allí, voy a hablar un poco de en cuántos momentos me he sentido caído en mi ministerio. Como pastor estoy hablando. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. No dice, el día que clamé, me respondiste, todos mis problemas se arreglaron. El ataque que había contra mí dejó de ser. Dios entró en mi auxilio y arregló todo en un solo día. No dice eso. Dice, el día que clamé, me respondiste. ¿Cuál fue la respuesta en esa ocasión? Me fortaleciste con vigor en mi alma. Así que la respuesta de Dios no siempre es arreglar nuestro problema, sino la respuesta de Dios es darte vigor para que soportes, darte vigor para que aguantes la lucha, darte vigor emocional para sostener a tu familia contigo mientras pasan esa prueba, la que sea, esté en el campo físico, esté en el campo económico, en el campo emocional, en el campo de tu profesión. Si eres siervo de Dios, en el campo de tu iglesia, la promesa es, me fortaleciste con vigor en mi alma. Pero lo que me interesa que es en la colocación de los salmos, Dios permite que venga esta colocación. No quiere decir que el Salmo 138 lo escribió David el antier y luego vino y se animó a escribir otro salmo
y escribió el 139 al siguiente día. No quiere decir eso. Esto está bajo el control de Dios. Este es un arreglo que hicieron de los salmos conforme los fueron recopilando y plasmando en lo que llega a ser el libro de libros, que es la palabra de Dios. Preciosa. Pero me gustó la colocación como quedó, porque después del 138, versículo 4, versículo 3, me fortaleciste con vigor en mi alma, viene el 139, que tiene todos los atributos naturales de Dios, incluyéndolo ahí en el Salmo 139. Primero, empecemos ya totalmente. En el Salmo 139 vamos a leer los primeros atributos de que se habla en esta porción. Y son los atributos, parte de los atributos naturales. Empieza diciendo el Salmo: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. ¿Qué dice, hermanos? Toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahora me gustaría, cuando uno lee la palabra, hermanos, en voz alta, uno goza la doble bendición, no solamente la bendición de oír la palabra, de ver la palabra, sino de oír su sonoridad y poder compartirla con los demás. Si la predicación no fuera a voz en cuello, si la predicación no fuera una pasión espiritual, como la pasión de los sermones anteriores, el día 15 de septiembre y el domingo en la mañana, con que fuimos alimentados en esa semana y vimos decisiones preciosas tomarse. La bendición se siente, cae sobre nuestras vidas. Pero hay cosas que no solo se sienten, sino perduran en nuestro corazón. Y la colocación en cómo está nos bendice de una manera especial, porque el Salmo 139 nos habla de los atributos, de los atributos naturales más preciosos que existen en la personalidad de nuestro Señor. Vamos a leer ese trocito ahora juntos. Conmigo ustedes, por favor, Salmo 139, del 1 al 6. Y ahí vienen un grupo de atributos de nuestro Dios. ¿Qué dice? Empecemos. ¿Qué dice? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Esa es la primera parte, cuando el Señor nos dice hasta qué profundidad nos conoce Dios. Y menciona cosas tan sencillas, tan simples como: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú te has dado cuenta, Señor, que en todos mis problemas, cuántos momentos me he acostado sin fuerzas para meditar qué hacer en la problemática que estoy pasando. Y tú me estabas viendo en mi acostarme y en mi levantarme. Tú mismo participaste en darme ánimo para poder pararme y emprender a solucionar los problemas con la fuerza que me estabas dando. Y luego dice: ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan alto que no lo puedo comprender. No sé cómo le haces tú, Dios, para estar en la solución de los problemas de millones de personas, de acoger a los huérfanos, de proteger a las viudas, de dar para el ministerio de misericordia, de poner en el corazón de hermanos el anhelo de dar, de desprenderse. Te ocupas en todo. ¿Cómo le haces, Señor? Es increíble, es alto este asunto, no lo puedo comprender. Sobre todo cuando yo lo estoy experimentando en mi propia vida. ¿Cómo procediste tú para sacarme de aquel atolladero espiritual y emocional en el que estuve? Y el rey está feliz de haber escrito esto. Pero no solo habla de eso, sino que queda impreso para siempre. Otro grupo de bendiciones que el Señor da. Versículos 7 al 12. Noten cómo habla de otra temática. Y aquí ya no está hablando de que conoce su corazón y de que conoce sus problemas, sino ahora está hablando de la presencia misma de Dios. Oigan, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿qué pasa? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ahorita lo explico. Si tomare, David está hablando, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, si yo pudiera irme volando al extremo, a uno de los extremos del mar, no por eso ya estoy lejos de ti y no por eso me quedas lejos a mí. Aún allí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me guiará tu mano y me asirá, agarrar, asir, me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Qué bonito, hermanos. Aún la noche resplandecerá. Dios es capaz de hacer que la noche resplandezca y que de pronto se haga de día. ¿Y saben cuándo podría suceder eso? ¿Saben cuándo podría suceder eso literalmente? Ya lo tienen, pero tienen temor de decirlo para no equivocarse. Sí, Señor. En el arrebatamiento podría ser. Podría ser el arrebatamiento una noche que en el acto se va a convertir en día luminoso. Qué precioso es meditar en los atributos de nuestro Dios, porque estos atributos
este atributo de los versículos 13 en adelante, del versículo 7, hasta el 12, nos está hablando de su presencia. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún las tinieblas, el 13, no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son. Si estuviera hablando un mexicano, hubiera dicho, lo mismo te da las tinieblas que la luz. Y luego te da las razones. Los textos que siguen te dan las razones. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahí está hablando del poder creador de Dios con el cual David está endeudado. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice emocionado el rey David, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y qué verdad es la que revela el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo lo que ha sucedido en tu vida, mi hermano, mi hermana, querida familia, en esta noche, los que me están oyendo en su casa, todas estas cosas ya estaban escritas y han estado escritas que nos iban a suceder. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Qué revelador es este texto. Piense en ese texto. Mi embrión vieron tus ojos. Esa discusión vana que las autoridades científicas, descubridoras, sabias, entre comillas, tienen de querer decir cuándo la vida es respetable y cuándo ya no se puede respetar y a qué edad el producto, entre comillas, qué edad ya sustenta para ordenar que se pueda hacer tal cosa con él. El Señor nos conoció, nos conoce y admite nuestra existencia desde que somos un embrión, un punto en la matriz, un punto infinitesimal en la matriz de nuestra madre. Ahí somos reconocidos por Dios. Desde que estabas en el vientre de tu madre, desde entonces el Señor te escogió para que hiciera lo que estás haciendo. Eso es emocionante. Hermano, lo único que yo hago es acomodar sillas, ver que nadie necesite algo que no lo pueda tener, traer un poco de agua para el que va a ser el que va a explicar la palabra y va a necesitar ayudarse un momento físicamente, preparar el bautisterio. No importa lo pequeño, lo mediano, lo grande que sea la capacidad o que requiera la capacidad de lo que haces para el Señor te escogió para que tú lo hagas y lo hagas para el pueblo de Dios y lo hagas para la gloria de Dios y lo hagas de ser posible toda tu vida. Toda tu vida. Dice el versículo 17,
Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, tu omnipresencia. Tú estás conmigo, aunque yo esté en diferentes lugares y viaje a tantos lugares y mi trabajo me haga comerciar por aquí, comerciar por allá, tu presencia, tú no escatimas tu presencia. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Y llegamos a la parte que podríamos decir que es el lugar santísimo del Salmo 139. Dice la partecita que faltó de leer del 20. Voy a leer todo el 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Ese era un problema del rey David. El rey David tenía un celo muy especial para el Señor. No les puedo decir cuándo comenzó exactamente ese celo, ese ardor, comparado solo con el celo de Cristo cuando tu casa me consume, cuando vio a los cambistas, cuando vio a los vendedores de palomas, cuando vio a los vendedores negociantes de animales, los que hacían negocio dentro de los atrios de la casa de Dios, que en aquel tiempo era donde estaba Dios, hoy ya no. Hoy, la más grande revelación de hoy, de paso, si no lo sabes porque eres un nuevo cristiano, gózate y apréndelo hoy. La más grande revelación del tiempo presente en el cristianismo es que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Antes, el templo de Jerusalén, ahí estaba la presencia de Dios. Hoy la presencia de Dios está en ti, a través tuyo. Por eso dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios que está con vosotros, sois vosotros, y santo es. Por eso David decía en el 21, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. David no pasaba por alto cuando alguien estaba blasfemando contra Dios, lo ponía en cintura. Y termina el salmo que estoy leyendo cuando dice, examíname, oh Dios. Qué manera de terminar del rey David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo he escogido una manera de llamarle a este final de este Salmo 139 y te la comparto hoy. Yo lo llamo la primera de Juan capítulo 1 del Antiguo Testamento. La primera de Juan capítulo 1 del Antiguo Testamento. Es una porción de primera de Juan capítulo 1 con la que yo comparo el significado y el poder de la manera en que David está terminando su oración. Le dice a Dios, examíname, oh Dios, veme el corazón,
Mira, escudriña mi andar y mi reposo, cómo ando. Revélame lo que está pasando conmigo, muéstrame mi situación. Dímelo con toda franqueza, Señor, aunque me duela, para que luego yo reaccione. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Te abro el cerebro, Señor, ábremelo, mira mi mente. Muéstrame los pensamientos indignos que han brotado de allí y yo te los confesaré parte por parte. Ve si hay en mí camino de perversidad. Muéstrame, Señor, en qué perversidad de mi mente he estado andando o pensando. Y luego dice, y guíame en el camino eterno. Qué manera de terminar su salmo oración. ¿Y por qué lo llamo la primera de Juan capítulo 1? Vamos a primera de Juan capítulo 1 y ahí vamos a terminar. Primera de Juan capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso lo llamo Primera de Juan, capítulo 1, a Salmo 139, 22 al final. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo te recomiendo, hermano, que estamos a media semana, vuelvas a leer este salmo a solas, una vez más, sin nadie contigo, solamente la presencia del Señor, todo el salmo. Y no tengas miedo marcar tu Biblia. Marca aquellas partes que hieren tu corazón, que despiertan tu espíritu, que te hacen ver algo. Si cuando estás leyendo aparece en tu mente algún hermano y dice, aquí en este texto está el hermano fulano, rápidamente quítate eso de la mente
y di, es de mí que estamos hablando, porque nuestra mente es acusadora también. Somos buenos para aplicar las lecciones a la hermana fulana y al hermano sutano. No, mejor no lo digo. Iba a decir algo no malo, pero algo comprometedor. Cuando leas la palabra de Dios, piensa en qué te dice la palabra de Dios a ti. Lo estoy leyendo para verme en el espejo, dice Santiago que es un espejo. La palabra de Dios es como un espejo frente al cual nos corregimos y Dios nos muestra por ese espejo cuáles son los defectos que tenemos, las manchas que tenemos. Y el espejo nos manda al lavacro, en donde está el agua purificada para lavar nuestros problemas y nuestros males. Vuelve a leer este salmo y piensa cuán impresionado quedaría la vida del rey David cuando, inspirado por el Espíritu Santo, escribe todo esto. Y si tan solo le hubiera tocado hoy saber a él mismo que este salmo fue escogido para estar prácticamente, si lo ven, prácticamente en el centro de la palabra de Dios. Vamos a hacer oración. Y al estar orando unos momentos en silencio, escojamos con sus ojos reverentemente abiertos en su Biblia, escojamos el texto que más te impactó al estarlo leyendo en esta noche, el momento en que estábamos leyendo, cuáles fueron esas partes que impactaron más tu corazón, y ora que Dios las aplique a tu vida. Esta vez no ores por mí, yo voy a orar por mí, yo necesito eso, y tú ora por lo que necesitas. Y dile al Señor que lo aplique a tu vida, porque solo tú conoces lo profundo de tu corazón y qué de esto necesitas, en qué puntito que leímos te habló el Señor. Y yo voy a terminar con una oración en voz alta. Oremos unos 2 o 3 minutos. Padre Santo, gracias por tu santa palabra. Gracias por esta reunión, por cada hermano que ha participado, por los fieles hermanos que a través de estos años de prueba dedicaron de su tiempo, de sus talentos, de sus esfuerzos
de sus dones para ayudar en estos cultos cada vez que se proyectaba tu palabra. Son muchos los hermanos, y yo sería injusto al mencionar unos pocos nombres, Señor, pero tú los conoces a perfección y pido grandes bendiciones en sus vidas. Pero pido también que algo de lo que leímos en este salmo, Señor, lo podamos aplicar a nuestra vida ahora mismo, esta misma noche, antes de conciliar el sueño, y que no nos vayamos igualito que vinimos, sino que nos vayamos con una bendición muy especial de este salmo. Aplícalo a mi vida, Señor. Aplícalo a nuestras vidas. Y danos gozo al retirarnos y propósito para regresar. Bendice a tu pueblo con grandes bendiciones. Bendice a los pastores de esta iglesia, bendice a los diáconos de esta iglesia, bendice a todos los integrantes de los diversos ministerios. Ayúdanos a crecer, no solo numéricamente, sino espiritualmente, con fuerzas, para aceptar el reto que tenemos en esta gran ciudad y para con los nuestros que no te conocen. Gracias por tus bendiciones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.